Pues buenos días a todos. Vamos a hacer una entrevista, una de las primeras después de lo que ha sido la crisis sanitaria, y vamos a enfocarlo desde el punto de vista ganadero, a ver cómo está la ganadería en nuestro país después del estado de alarma y todo lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses y pico. Para ello contamos con Román Santalla, que es el responsable de ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Buenos días, Román. Hola, muy buenos días. Román, ¿cómo se encuentra el sector ganadero español tras el paso de la crisis sanitaria? Y si quieres también podemos abordar el mundo lechero, que es el tuyo y de donde vienes de trabajar esta mañana. Bueno, pues yo creo que intentando sacarle un poco de dramatismo a toda esa situación que hemos vivido y que parece que han sido incluso unos meses que ya nos quedan lejanos y incluso unos meses que hemos dejado de vivir. Bueno, yo creo que hay que resaltar que la ganadería española ha mantenido muy bien el tipo. Ayer mismo salía de boca del propio ministro que la ganadería española ha conseguido, en esta etapa de pandemia, ha conseguido un volumen de exportaciones aproximadamente de 4.500 millones de euros. Y ese es un buen dato y una buena cifra. Pero es verdad que para conseguir todo esto, alguien tiene que hacer el trabajo gordo, por decirlo así, de estar todos los días con los ganaderos, con los animales, de alimentar a los animales, de cuidarlos bien y hacer, pues, en este caso, alimentos o carne de extraordinaria calidad, y por eso España está teniendo una muy buena salida. Pero quiero decir que ha recaído una buena parte de esos costes encima de los ganaderos. Hay que recordar el sector del ovino, que ha tenido una excelente salida, sobre todo en animales vivos, de cara al Mediterráneo, pero que ha pasado una situación, afortunadamente, un poco más corta de lo que esperábamos, pero ha pasado una situación que ha llegado incluso a ser dramática. Ahí tenemos todavía el porcino ibérico con una situación pues absolutamente dramática en lo que toca a precios, incluso precios por debajo del porcino de capa blanca. Y es verdad que parece que estos días quiere respirar un poco, pero de momento es incapaz de respirar. El sector lechero, en sus vertientes de caprino, que ha empezado una crisis galopante, que hemos conseguido parar, afortunadamente, mediante, pues, yo creo que un acuerdo importante de la interprofesional, pues se ha conseguido parar, lejos de ser lo que nosotros queremos que sea, pero se ha conseguido parar. O el sector del ovino, que también en leche, que también creo que hemos conseguido moderar una tendencia claramente bajista y moderar esa tendencia a través de los contratos. Y en el sector del vacuno de leche, pues que quizás ha sido el que ha tenido un comportamiento muy interesante, sobre todo en cuanto al consumo y esas compras compulsivas que hubo en un primer momento, que han dinamizado mucho la leche de origen española, que llegó incluso a importarse cisternas de leche y llegó a importarse también cantidades importantes de queso. Pues estamos ahora en una situación quizás peor que la que hemos vivido durante la pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos algunos industriales que, si es posible, me evito hoy mismo los nombres, pero seguramente no será por mucho tiempo. Tenemos algunos industriales, grandes industrias, dos concretamente, una de origen francesa y otra de origen español, que están intentando recomponer sus contratos a la baja, romper sus contratos con los ganaderos y volver a hacer contratos a la baja. Una de ellas pues, lo está intentando hacer, y otra de ellas en base al decreto, al Real Decreto de la cadena de valor publicado en febrero, y que da de margen hasta agosto o septiembre para adaptar los contratos, pues está aprovechando esa situación para readaptar a la baja el precio del contrato. Decirles que todo esto es ilegal, es decir, esto no es legal. La ley lo dice bien claro, los contratos no pueden tocarse en cuanto al precio, a la baja, a no ser por el acuerdo de las dos partes, ganaderos
e industriales. Y por último, si me permites, he dejado para el final la parte peor, que yo creo que es el vacuno de carne. Está en una situación de precios que no cubren costes, de precios que siguen excesivamente bajos, el vacuno de carne. El pastero ha ido aguantando porque hubo bastante forraje, pero ahora mismo el pastero tiene que salir, los precios son muy bajos. Los precios de venta de canales siguen siendo bajos. Nos ayuda, por supuesto, el nivel de exportación que está habiendo, sobre todo a través del barco, pero con precios también demasiado bajos. Y luego el vacuno mayor, sobre todo el vacuno pues de vaca o de buey, pues también ha sufrido una parálisis importante, con precios que están en torno a los 30, 50 céntimos por debajo antes de empezar la pandemia, y por lo tanto aquí es donde tenemos una peor situación. Si a esto le añadimos que la Comisión ha decidido cerrar la ayuda al almacenamiento privado, pues creo que va a ser un elemento que no nos va a ayudar mucho. Por lo tanto, yo creo que este sector es el que ahora mismo está con una situación incluso más complicada que los demás.